Hola mundo, este es su amigo y hermano Rami Pérez para presentarles reflexiones bíblicas. Bien, y estamos listos ya para leer en el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, mejor dicho, que envía Pablo el apóstol. Así que antes de todo queremos recordarle que es muy importante, oiga bien, muy importante que usted le dé al like, me gusta, que comparta esta transmisión y que pues nos ayude enviándole esta transmisión a sus amigos, familiares. Compártala hasta con quien usted cree que es su enemigo, porque usted no sabe si enviándole a uno que usted cree que es enemigo suyo, éste recibirá la palabra y se arrepentirá de sus malos hechos y vendrá a los pies de Cristo. Así que usted no sabe el trabajo grande que usted puede hacer para el reino de Dios compartiendo esta santísima palabra de Dios. Bien, y leemos en el nombre del Dios Trino, el capítulo 8, versículos del 7 al 13 en la carta a los Hebreos. Dice de la siguiente forma, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo: porque si el primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que es viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Interesantísima esta porción de la carta a los Hebreos, y vamos a ver qué el Espíritu Santo nos enseña en esta porción de la santísima palabra de Dios. Bien, dice aquí: porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré mi pacto con la casa de Judá y con Israel. O sea, ustedes recuerdan, hay mucha gente que entiende que Abraham fue el primero de los profetas. Es decir, Abraham llegó a ser el padre de la fe, como nosotros le llamamos los cristianos. ¿Y usted sabe por qué? Porque Abraham fue el primero que creyó a Dios, y le creyó de tal manera que fue capaz de tomar a su hijo Isaac para el sacrificio por mandato de Dios. Entonces Dios le creyó a Abraham, y Abraham le creyó a Dios. Abraham era un pecador como usted y como yo, pero lo que Dios nos quiere decir en esto es que si él hubiese sido sin mancha, porque Dios lo perdonó y lo reconfortó y le dio descendencia. Fíjense que Abraham, un hombre anciano ya cuando el Señor se le reveló,
Se le reveló, no es sino que se le apareció, se encontró con él. Decidió, porque fíjense, hay una cosa, voy a hacer un paréntesis, por favor, no me pierdan el hilo, pero fíjense. Hay gente a los que le hemos hablado la palabra que dice, pero yo todavía tengo toda una vida por delante. Ya después que yo esté viejo, yo puedo hacer que me convierte a evangélico, así es que dicen. Evangélicos no somos todos, evangélicos somos los que estudiamos el evangelio. Ahora, cristianos somos los que llevamos la doctrina de Cristo. Pero para ser evangélico hay que ser cristiano primero. Entiéndase bien. Entonces hay gente que le dice a uno, pero imagínate, yo tengo toda una vida por delante y yo no soy una persona del todo mala. Tengo mi pecadito de vez en cuando. Mire, mentira del demonio, por favor. Cuando se le hable de la palabra, abra su oído. No escuche, no oiga. Porque usted no sabe, así como no sabemos cuándo el Señor Jesús vendrá por su iglesia, usted no sabe cuándo el Señor lo mandará a buscar o cuándo cesará su vida, porque no es que a todos nos va a mandar a buscar al Señor, solo a los que estemos en el camino de Cristo Jesús. De que habremos de morir, todos moriremos, pero no todos procederemos a estar juntos con el Señor, sino aquellos que hemos profesado su fe y hemos tenido una estrecha relación con Cristo Jesús y hemos seguido los mandamientos del Señor y nos hemos humillado. Ahora bien, cuando dice, retornando a las Escrituras, que si el primero hubiese sido sin mancha, no habría necesidad de haber enviado el segundo. O sea, se está refiriendo a Jesús. Porque el primero, usted lo puede situar, no solamente Abraham, yo diría que hubo muchos antes que Jesús. Y principalmente el pueblo de Israel, a quien más, y todavía hoy día hay muchísima gente que todavía profesan la ley mosaica, la ley que Dios le entregó a Moisés, pero que yo digo que hay mucha gente que son idólatras. Porque ellos dicen, no, Moisés, Moisés, Moisés. Mencionan muchas veces a Moisés más que al mismo Dios. Y Moisés fue simplemente un mensajero. Alguien que el Señor usó para sacar su pueblo de Egipto y sacarlo de casa de servidumbre y llevarlo a la libertad que ellos nunca supieron ver ni agradecer. Porque por eso es que dice aquí, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, la casa de Judá, un nuevo pacto, porque en aquel pacto que hizo el Señor a través de Moisés, no lo obedecieron. Y de hecho era muy difícil para el hombre con su dura cerviz poder llevar esos mandamientos, y además, yo digo, perdonándome Dios, la gloria y la honra sea para él, pero yo digo que Dios se lo puso demasiado fácil. Cuando al hombre le ponen la cosa tan fácil. Mire, dice un amigo mío, el trabajo es tan duro que pagan por hacerlo. Es verdad. Por fácil que sea su trabajo, es duro el trabajo. Y es tan duro que pagan por hacerlo. Entonces, esa gente, Dios se lo puso facilito. Solo tienen que llevar los mandamientos, no matará, no robará, no codiciará los bienes ajenos, no fornicará, no codiciará a la mujer de tu prójimo. Por sobre todas las cosas, amar a Dios. Primer y gran mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas. A tu prójimo como a ti mismo, el segundo gran mandamiento. Pero no supieron o no quisieron, porque la tenían muy fácil. Era que ellos solo tenían que tomar un palomino, una tórtola, un ciervo, un cordero de un año sin mancha, etcétera, y cada año llevarlo al sumo sacerdote como ofrenda para que éste lo degollara y vertiera la sangre en tierra y quemaran
cual incienso, la carne del animal, en homenaje, en honor a Dios, en ofrenda, en expiación por los pecados. Pero el pueblo nunca entendió. Por eso es que dice aquí, oiga bien, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. ¿Se dan cuenta lo que estamos hablando? O sea, cuando el Señor conminó a Moisés a que sacara al pueblo de Israel de Egipto, ya estando en el desierto, viendo Dios que esta gente era idólatra, muchísimos de ellos trajeron todos esos dioses egipcios, porque la mayor parte de ellos habían nacido en Egipto. Y lo que llevaban era la doctrina que se vivía en Egipto, idolatrando a todos esos, el dios Ra, la diosa Isis, un sinnúmero de dioses que se inventaron los egipcios, cada uno. El dios Sol, etcétera. O sea, para cada cosa los egipcios se inventaron un dios. Cuando nuestro único Dios, Jehová de los ejércitos, es el único dueño y señor y creador del universo y el único que todo lo puede. No hay que buscar un San Caralampe o un San Petunio, porque Dios es omnipotente y omnisciente. Todo lo puede y donde quiera está, a toda hora, en todo lugar. Pero eso no lo entendieron, principalmente los egipcios, y esa herencia la traía el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, que Dios sacó de Egipto, de casa de servidumbre, porque eran esclavos y muy maltratados. En una ocasión, incluso, cuando el faraón vio que un faraón llamado Seti, y vio que se estaban multiplicando de tal manera, porque recuerden la promesa de Abraham que Dios le hizo, multiplicaré tu descendencia como las estrellas. ¿Entiende? Y cuando él vio ese faraón que se estaba multiplicando tanto, mandó a las parteras a que mataran a los niños varones que nacieran. Entre ellos estaba Moisés, que fue salvado por su madre vía su hermana, que lo pusieron en un... Por eso es que le dicen Moisés a estas canastillas donde ponen a los bebés recién nacidos. Y la calefatearon bien y la pusieron en el río Nilo. Y por diosidencia, no dije por coincidencia, dije por diosidencia, porque todo estaba planificado por Dios. Se estaba bañando la hija de Faraón y ahí encontró una de sus siervas, encontró esa canastilla y un bebé que lloraba y lo tomó para sí, lo crió como un príncipe. Y no bastó, oiga, usted sabe qué es lo que más me gusta de Moisés, que no importó el crearse, el formarse, inteligentísimo, porque dicen que él fue una persona con altos conocimientos de arquitectura, de construcción, de todo eso. Se atribuye incluso muchísimas megas construcciones de ese tiempo a la dirección de Moisés, antes de huir hacia tierra de Madián. Y Moisés fue criado como un príncipe, como si fuera nieto del faraón, y él todo eso lo dejó y huyó porque se descubrió que él había matado a uno que estaba maltratando a un hermano suyo hebreo, no hermano de carne, sino a un hermano hebreo. Entonces, cuando Dios usa a Moisés para esto, y ya volvemos a retomar, se realiza, se hace cierto cambio en el pueblo hebreo mientras tanto Moisés está vivo. Y incluso también, ¿recuerdan ustedes la rebelión también de Coré y unos cuantos más?
eh, que atentaron contra Moisés. Y el Señor los borró de la faz de la tierra. Óigame, y vieron tantos prodigios que aún así no siguieron la doctrina. Por eso es que después de tantas cosas que pasó el pueblo de Israel, llevando una vida rutinaria y medalaganaria, o sea, ellos hacían lo que ellos querían. Pero ya viene por ahí el día del sacrificio. Sí, ya yo tengo ahí un cordero para irlo a inmolar, para pagar mis pecados de todo el año. Y luego salían de ahí y volvían otra vez a pecar. Entonces el Señor dijo, no, ya no hay más sacrificio de sangre más que el Hijo mío que yo enviaré a morir por sus pecados y solo tendrán que llevar su doctrina. Yo digo que era tan fácil para los hebreos en aquel entonces salvarse. Para nosotros es más difícil. Y viviendo en un mundo de tantas convulsiones como el que estamos viviendo, hay que estar muy despierto para no caer en el flagelo del pecado, que es bastante fácil caer en el pecado. Antes no importa, pequé, no, lo voy acumulando para el final de año. Óigame, pero ahora, si usted confiesa a Cristo como su Salvador, usted tiene que llevar el camino, seguir recto el camino de Cristo. Porque si se perdió, si tomó por otra senda, no crea en esa secta que dice salvo siempre salvo. Eso no es verdad, eso es mentira. Eso es mentira. Porque si usted confiesa a Cristo como su Salvador y después usted se desvía y en ese momento llega el día que el Señor tiene como último día para usted en su vida, para el Seol, no verá el rostro de Dios. Y seguimos aquí, ya estamos finalizando. No se me desespere, nos quedan un par de versículos. Dice aquí, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿dónde? En la mente de ellos. Oiga bien, no que lo que diga el sacerdote, no. Que eran los únicos que tenían derecho a leer el rollo de la ley, no. Es lo que el Señor te pone en tu mente. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Ya? O sea, es que no hay forma de negar que Dios da las mayores facilidades para nosotros podernos mantener en su redil. Está en nosotros si seguimos el camino que Él nos traza. Porque dice la palabra que Él pondrá en nuestra mente y en nuestro corazón el pacto que ha hecho con nosotros. ¿Por qué dice el Señor Jesús que está escrito, le dijo a los discípulos, que si codiciares la mujer de tu prójimo, ya estaría adulterando? Pero yo os digo, dice el Señor, que con solo pensar en codiciarla, oiga, no codiciarla, no pensar en tu mente, con eso está pecando. Y ahí llega la concatenación de lo que estamos leyendo, que dice el Señor, que pondré en su mente y en su corazón mi pacto. O sea, si el pacto de Dios con nosotros está en nuestras mentes y nuestro corazón, entonces debemos cuidar nuestros pensamientos y debemos cuidar nuestras acciones, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted tiene su corazón lleno de rencor, lleno de maldad, eso saldrá por la boca. Pero si usted lo tiene lleno de amor, de paz en Cristo Jesús, usted hablará bendiciones por esa boca.
úsela bien. Y dice aquí, y ninguno enseñará a su prójimo, importante esto, pónganle atención por favor. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. O sea, indiscutiblemente que el Señor nos está diciendo que todo el que le conoce, todo el que crea que Él envió a su Hijo a morir por sus pecados, ya no necesitará a nadie decirle, ¿conoces al Señor? He oído. No. Es que todos le conoceremos. Y es la gran oportunidad que nos da el Señor cada vez que leemos su palabra, cada vez que alguien te habla de Cristo. No rechaces la palabra. Mire, yo recuerdo, yo nunca lo hice y lo digo con todo el corazón. Cuando yo no era cristiano, a mí me daban un tratado. Y usted sabe lo que yo hacía. Un tratado es una porción bíblica que te dan en un pequeño librito de 2, a veces 4 hojas, que se convierten en 8 páginas o en 4 páginas. Y usted sabe qué yo hacía. Yo lo leía y lo regalaba para adelante. Desde muchos años antes de ser cristiano, ya yo estaba evangelizando. Gloria a Dios, la gloria sea para el Señor. Oiga bien, así inconscientemente estaba evangelizando, porque si alguien me daba, es lo que yo le decía al principio, que si usted comparte hasta con un enemigo que usted tenga, que usted crea que es su enemigo, usted le envía esta transmisión, las reflexiones bíblicas, yo le aseguro a usted que ese va a venir virado para atrás, llenándolo a usted de bendiciones. Y quién sabe si es el propósito que tiene el Señor para convertirlo al evangelio de Cristo Jesús. Y a usted también. Digo, y estoy hablando con la gente del mundo porque no creo que uno que sea cristiano tenga enemigos. Los cristianos no tenemos enemigos. Podemos tener gente con quien tengamos diferencia, pero nada de enemistad, ni rencor, ni maldad. Y si ayer le dimos un bocado de comida y nos dio un bofetón, mañana le vamos a dar un plato lleno. Eso manda el Señor. Yo no lo establecí, lo estableció el Señor y así ha de ser. Por último, amados amigos y hermanos de la audiencia, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se ha dado por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. O sea, el pacto mosaico no es que se abrogó, porque todo lo que dice el pacto con Moisés viene a cumplirse cuando llega Jesús. Porque incluso en ese pacto con Moisés, o a través de Moisés con el pueblo de Israel, ahí está Jesús. Entonces Jesús, como él dijo, yo no vine a abrogar la ley de ninguna manera, sino a hacer que ésta se cumpla. Porque de Jesús se viene hablando desde la fundación del mundo. Y yo digo, puedo estar equivocado, porque yo no soy teólogo, soy un siervo inútil del Señor, pero yo digo que Abraham fue el primero al que el Señor dio la gran comisión de expandir la fe, porque cuando Abraham había muchísimos dioses que él mismo tenía y el hermano de él y todo eso. Coré y Taré, toda esa gente que se rebelaron contra Moisés, tenían muchísimos dioses que habían traído de Egipto. Y eso viene desde antes, porque el hombre siempre ha querido tener a alguien a quien adorar, pero el hombre cree en lo que ve, no en lo que siente. Y a Dios nadie lo va a ver hasta el día del juicio.
pero sí lo vamos a sentir desde que profesemos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Alguien en la audiencia quiere recibir a Cristo como su Salvador? Este es el mejor momento, no lo deje para mañana. Vamos a ver, ¿sí? Bueno, pues, repita conmigo. Señor, vengo a tus pies, cargado de pecado, creyendo que tú eres el único que me puedes perdonar, el único que me puedes limpiar. Perdóname, Señor. Perdona todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y yo te prometo que estaré a tus pies, dándote honor, gloria y honra por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Si usted hizo esta confesión de fe conmigo, diga amén, amén y amén. Ya usted está camino en el redil del Señor. Cuando todo esté en calma, consiga una iglesia, lo que le llamamos iglesia, pero que es un templo, una congregación cristiana. Hable con el pastor, dígale, yo he recibido a Cristo como mi Salvador. Él le acogerá, comenzará a darle clases bíblicas, luego usted será bautizado y ya estará listo para llevar la palabra de Dios a todas partes. Mientras tanto, en lo que eso llega, lea su Biblia. Yo sé que usted debe de tener una Biblia por ahí, busque por ahí, tiene que estar llena de polvo, sacúdala. Y no la abra simplemente en un salmo, que eso no salva a nadie. Léala desde Génesis hasta Apocalipsis. Si no la tiene, bájela en su dispositivo móvil, que es gratis. Y cuando la vaya a leer, diga, Padre divino de la gloria, dame tu Espíritu Santo al leer esta palabra para yo tener entendimiento de la misma. ¿Ah? Precioso. Gracias, amables amigos y hermanos, por estar con Reflexiones Bíblicas. Este su amigo y hermano Rami Pérez se despide diciéndoles que el Dios Altísimo les bendiga rica y abundantemente. Shalom. Shalom.